Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo nuevamente en este estudio, en este espacio. Gracias a Dios por tu vida, gracias por seguir estos estudios que estamos transmitiendo a través de las redes. Queremos que sea bendición para tu vida. Agradecemos los comentarios, los inbox y todo lo que nos hacen llegar, lo tenemos en consideración. Créanme que nuestro interés es poder crecer en el conocimiento y bueno, también que podamos, ¿por qué no resolver algunas preguntas, algunas dudas que van surgiendo a lo largo de estos estudios? A veces creo que pues estamos dando algunos conceptos que algunos podrían como mover algunas cosas ahí en su mente, en su corazón, y creo que eso es bueno por dos razones. Primero, porque estoy seguro que eso te reta a leer la escritura, a profundizar en ella y en saber si lo que estamos diciendo es verdad o no. Y la segunda, porque bueno, pues tenemos que actualizarnos. La palabra es viva y eficaz. En ocasiones nos hemos quedado por mucho tiempo con lo que nos enseñaron y ni siquiera lo investigamos, ni siquiera nos cercioramos que así dijera la Biblia. Pero todo esto que provocamos es bien intencionado. Amén. Así que, gloria a Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Precioso y buen Dios, te amamos, te alabamos, te adoramos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, porque es preciosa y perfecta. Gracias, Padre, por ser nuestro papá. Te pido, Señor, que en esta serie de estudios seas tú ministrando en nuestros corazones tu amor y que nos llenes, Señor Dios, con esa gracia que viene de lo alto. Señor, somos tus hijos. Te pedimos que sirvas nuestra mesa y nos des ese pan que anhela nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Te adoramos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Pues bien, vamos a continuar. Hemos estado hablando sobre el pan para los hijos. En la clase anterior estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, sobre la importancia de entender si debemos o no ser ministrados en liberación. Y bueno, solamente como para rescatar un poquito de lo que ya dijimos antes. Si usted ha entregado su vida a Cristo, usted no debe de vivir en ningún temor. ¿Por qué? Porque hoy tiene un Padre, primero, que le ama, segundo, que le ha justificado y tercero, que lo hace ser partícipe de todas las bendiciones que Él tiene para Jesús, ahora también las tiene para usted. Somos sus hijos. Dice la Escritura que en Cristo Jesús somos coherederos, pero tenemos una gran herencia por el simple hecho de haber aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Eso ya lo leíamos en el libro de los Romanos en el capítulo 10, ¿no es cierto? Bueno, pues hoy vamos a comenzar este estudio, si me lo permite, en el libro de Apocalipsis. Aleluya. Libro de Apocalipsis en el capítulo 12 nos va a hablar de una señal, una tremenda señal, pues podríamos decir así, una revelación muy, muy fuerte que de alguna u otra forma nosotros sabemos. Habla de Satanás y cómo este terrible ser, bueno, dice la Escritura, roba, mata y destruye, pero él quiere acabarnos, Él quiere desanimarnos, Él quiere que perdamos nuestra herencia, Él es rencoroso y bueno, Él ha sido ya, dice la bendita palabra, condenado, mas usted y yo somos puestos como hijos a la mesa para ser bendecidos, alimentados, fortalecidos para que crezcamos en madurez, en conocimiento, en unción y bueno, que podamos saber cuál es esa naturaleza correcta que es en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 12, y vamos a empezar a leer desde el verso número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Nosotros tenemos una situación, digamos así, delicada. Satanás quiere destruirnos. Cuando la iglesia
Es decir, cuando tú y yo, porque estamos hablando de una iglesia viva, los que la conformamos, no el edificio, no el templo, cuando tú y yo, como dice el apóstol Pedro, como rocas vivas, como piedras vivas cimentadas en Cristo Jesús, venimos a predicar, a enseñar, a dar a conocer la buena noticia a aquellas personas que aún no saben que ser hijo de Dios no somos hijos por el hecho de que una vez nos hayan bautizado. Es más, el bautismo tiene que venir una vez después de que hayamos conocido. Si usted lee con atención Mateo 28 y Marcos 16, cuando el Señor Jesucristo manda a los discípulos a predicar, literalmente les dice, vayan y hagan discípulos. Después de hacer discipulado, es decir, de llevar una instrucción, el que desee se bautice. Amén. ¿Qué quiere decir? Que primero creo, soy salvo y después me bautizo. Y no al revés. En algunos lados lo que enseñan es que si usted se bautiza es salvo y se convierte en hijo de Dios. Como que no sé, ese afán de llevarle la contraria al eterno Dios y por supuesto a lo que dice la Biblia. Léalo. Al final del Evangelio según Mateo en el 28 y Marcos en el 16. Amén. Bien. Dice entonces que este Satanás había arrojado sobre la tierra esa tercera parte de las estrellas del cielo. Y se refiere o hace mención de Ezequiel capítulo 28, versículo del 1 al 19, de cómo es que, como dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 20, del 12 al 20, nos habla, ¿verdad?, cómo Lucero quería tomar el lugar de Dios, sedujo a muchos de los ángeles y fueron condenados o fueron arrojados a la tierra. Repito las citas bíblicas donde nos habla de que el Satanás se subleva y quiere ir en contra del Eterno, está en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 20 y Ezequiel capítulo 28, verso del 1 al 19. Podemos leer tranquilamente la escritura y darnos cuenta cómo Satanás, trayendo esa tercera porción o esa tercera parte de las estrellas de los ángeles, no piense usted que es un puñado, son legiones, son huestes. En Efesios dice en el capítulo 4, en el versículo 11, dice la escritura que hay demonios bien organizados. Cuando hablamos de Satanás, no piense que andan de la greña y andan divididos. No, no, no. El mismo Señor Jesucristo dice que si una casa está dividida, no prevalece. Porque dice la escritura, ¿verdad?, que se acercó un hombre y le dijo, es que está hecha Satanás por el poder de Satanás. Y Jesús le dice, en ninguna manera, en ninguna manera. A veces nosotros creemos que Satanás tiene una competencia, etcétera, etcétera. No, yo estoy seguro por lo que dice la Biblia que están sumamente organizados y que esa guerra, esa batalla, ese odio, ese resentimiento contra los seres humanos, contra usted y contra mí, no crea que es un ataque ahí ligero como que te voy a aventar unas piedras o voy a agarrar mi resortera y te voy a apedrear. Claro que no. Satanás tiene una encomienda y es querer destruirte. Por eso primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro enemigo el diablo busca a quien devorar. Manténganse firmes en la fe. Satanás es tu enemigo. Amén. Satanás quiere destruirte. Así que cuando decimos que quiere destruir la iglesia, no pensemos, por favor, no pensemos en el templo. Pensemos en las personas que están junto a nosotros. Vaya por favor a Efesios capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo número 11 dice la escritura que Jesús nos va a equipar para que nosotros podamos hacer frente a los engaños de Satanás. Mire bien, en el Antiguo Testamento el eterno y buen Dios le dijo a Moisés que había de llamar a algunos de la tribu, o de la casa, de la familia de Leví, para que fueran sacerdotes y bueno, pues ministraran al Eterno, que presentaran los sacrificios de
los sacrificios, no sé, de paz, de arrepentimiento, de etcétera. Hay diferentes tipos de ofrendas. Y bueno, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, una vez que asumió, dice la palabra, ese sacerdocio incorruptible y eterno, ya no hay más necesidad de tener sacerdotes. Él mismo entra a la presencia del eterno Dios para ofrecer su propia sangre por usted y por mí. Por eso es la razón de que ya no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. En la iglesia cristiana no existen los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en tal caso todos somos sacerdotes, reyes y profetas. Pero hablando en el servicio, es decir, para que alguien intercediera delante de Dios, para que alguien rogara delante de Dios, para que alguien ofreciera el sacrificio y fuera agradable delante de Dios, era a través de los sacerdotes. Hoy ya no es así. Hoy el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre rogando por usted y por mí. Amén. Entonces, dice aquí en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Y claro que debemos entender lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo instituye o constituye, mejor dicho, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionarte a ti y a mí. No el cuerpo, refiriéndose a pues cuerpo humano de Jesús. Jesús no necesita que lo estén ministrando. Vamos, Jesús está sentado a la derecha del Padre y hay cientos y miles de ángeles dispuestos a servirle, a acercarle un vaso con agua, qué sé yo, lo que sea. Tiene miles, millones de ángeles alabándole y sirviéndole día, tarde y noche. Cuando dice aquí en el versículo 11 que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo hizo para servirle a usted, para perfeccionarle a usted. ¿Y dónde dice eso? En el siguiente versículo, verso número 12. A fin de perfeccionar a los santos, es decir, usted y yo, porque hemos sido santificados por la sangre de Jesús, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así que la bendita palabra nos dice que Satanás está bien organizado, pero nosotros, nuestro Padre Celestial, quiere que también nos organicemos. Y entonces, si los sacerdotes dejaron de fungir, porque el Señor Jesucristo ahora es ese intercesor agradable, perfecto, que tenemos delante del Padre, bueno, pues tenemos que organizarnos instituyendo ministerios para que podamos edificarnos, enseñarnos, acompañarnos, orar unos por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Quién lo decidió así? Jesús. ¿Por qué? Porque debemos de entenderlo así, a ver si logro explicarme. Antes de Jesús fue una forma organizacional que el mismo Padre Celestial implementó y que mandó a través de Moisés. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero en la iglesia de Cristo, Jesús cambia y le quita la función a los sacerdotes por la razón de que ya no había sacrificios que ofrecer para el Padre, porque Él mismo se ofreció a sí mismo como ofrenda al Padre. Amén. Y entonces, claro que Jesús vio que había que tener una organización dentro de su iglesia. Así que Él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿A fin de qué? De enseñar, de edificar, de unir, de ministrar, etcétera, etcétera, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que este cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cabeza es Jesús. Amén. ¿Vamos bien?
Versículo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Por qué dice un varón perfecto? Porque si la cabeza es perfecta, el cuerpo es perfecto también. Versículo 14. ¿Por qué digo que él constituyó 5 y ya los sacerdotes dejaron de tener su función? Aquí lo dice en el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de los hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Hoy, si alguien se presenta como un sacerdote, la verdad es que está buscando seducir, engañar, manipular. Está imponiendo una doctrina, lo dice Efesios 4:14, está poniendo una estratagema para engañar, emplean, dice aquí, el error, emplean las artimañas del error. ¿Qué significa? Algunos sacan del contexto cuando Jesús dice que Él es sacerdote para siempre y que nosotros, dice en el libro de Apocalipsis, somos reyes, sacerdotes y profetas. Nos está diciendo que somos reyes, sacerdotes y profetas. ¿Por qué somos? Porque somos en Cristo y Él es rey, sacerdote y profeta. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. En forma organizacional, lo vuelvo a repetir, Él instituye apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Es increíble que hay gente que tiene muchos años en la iglesia y no sabía esto. No sabía que el sacerdocio arónico o los levitas dejaron de tener función a causa de que Jesús concluye. Ya no hay otro sacrificio. Luego entonces ya no hay necesidad de otro sacerdote. ¿Vamos bien? Por eso es de que la iglesia cristiana, también lo voy a decir muy fuerte y muy claro, es un error cuando a los ministros les dicen levitas. Es que él es un levita. Y lo peor, se refieren a los de la alabanza como levitas. La verdad es que cierta parte de los levitas de la tribu de Leví sí tocaban instrumentos, pero habían otros que lavaban los altares, había otros que cortaban leña, habían otros que lavaban el lavacro, que sacaban los restos de los animales que se sacrificaban, los carbones, etcétera, etcétera. Había otros que se encargaban solamente del aceite, sacarlo, prepararlo, y había otros que se encargaban de mantener limpio y siempre encendido, ¿verdad?, el candelabro que estaba en el lugar santo. Había otros que se encargaban solamente de hacer los panes, ¿sabes? Eran muchas familias de la tribu de Leví, por eso se le llamaban levitas. Ojo, y lo digo claramente y otra vez, los músicos o los cantantes que hoy tenemos en la iglesia, en el templo, ministrando la alabanza, no son levitas. Claro que no. Es el ministerio, y la palabra ministerio significa servicio. Son los que sirven en la alabanza, en panderos, en banderas, en ujieres o edecanes, como quiera llamarle, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de nosotros hoy somos llamados a ministrar, así lo decía el versículo anterior. Dice, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Dice aquí en el versículo 12, esto es clave, para perfeccionar a los santos, es decir, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido ya santificados, para la obra del ministerio, no para el sacerdocio, para el ministerio. Así que si usted quiere seguir llamándoles así, no hay ningún problema. Pero el propósito de este estudio es que usted sepa cuándo fue una cosa, por qué y para qué, y cuándo fue otra, por qué y para qué. Hoy tenemos un intercesor y ese es el Señor Jesucristo rogando al Padre por nosotros todo el tiempo ahí sentado a su diestra. Amén. Aleluya. Y hoy usted y yo continuaremos la obra preciosa y perfecta de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Estoy hablando claro? Aleluya. Bien, entonces, hablando de esto, y que hay algunos que el mismo Señor eligió apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, dice que el versículo 14, primero, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa? Que sí creo, medio creo,
o medio sé. Le voy a decir algo. Entre los ministerios que el eterno y buen Dios ha puesto sobre mi vida es el magisterial o ser maestro. Me encanta, de verdad me encanta, disfruto tanto enseñando la bendita palabra de Dios. Y por esa es la razón que tengo que decir cosas. ¿Por qué? Porque algunos tenemos un trasfondo cristiano de muchos años. A lo mejor incluso hay quienes nacieron ya en un hogar cristiano. Pero eso no significa, ¿verdad?, que tengan todo el conocimiento de la palabra. Por eso tenemos maestros. Hay personas que son pastores y que, gloria a Dios, y me consta su llamado pastoral, ese amor por las ovejas, etcétera. Pero ¿qué cree? Que necesitan maestros sobre ellos para enseñarles lo que sí dice la Biblia y para corregirles de otras cosas que dicen que la Biblia dice y que no dice. ¿Me estoy explicando? ¿Qué estoy diciendo? No hay unos más y hay otros menos, ¿eh? Somos un cuerpo y cada uno tiene una función diferente, pero juntos estamos siendo el cuerpo de Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que fluctúan. Hoy sí creen esto, mañana no creen. Hoy sí aceptan esto, aquello no lo aceptan. Oye, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Dice la Escritura que necesitamos doctrina, porque si no, mira, hay muchísimos pensamientos y dice aquí el apóstol Pablo también, doctrinas de hombres, doctrinas que son estratagema de hombres que engañan empleando las artimañas del error. Aquí dice esto, sí, mi hijo, pero usted siga leyendo el texto o siga leyendo el contexto. ¿Sí dice eso o usted cree que dice lo que usted dice? Vayamos estudiando la Biblia. No es quien tiene o no la razón, sino que la palabra es perfecta, la palabra es exacta, la palabra es necesaria, porque entre todo lo que voy a enseñar en este estudio de pan para los hijos, usted debe de entender que el pan es la bendita palabra de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes se comería un pan mohecido? O agrio, o duro, o ya agusanado, ¿verdad que no? Entonces, el Padre nos quiere servir un pan perfecto, precioso, delicioso, fresco. Por eso es de que cada uno de nosotros, los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, siempre debemos de tener una comunión perfecta con el Señor para traer un alimento fresco, para traer un rema, una revelación a la iglesia y la iglesia se pueda alimentar y pueda crecer. No podemos seguir siendo niños. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice la Escritura que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Si algo a usted de lo que digo no le gusta, le incomoda, le pisa un callo, le enoja, todo eso es muy bueno, es muy bueno. Yo tengo un pensamiento más, tengo dos máximas en mi vida. Uno es, si la Biblia lo dice, créalo. Y la segunda máxima, que de verdad lo recibí como una revelación de parte del Señor. Y es esto, la verdad no necesita maquillaje. Amén. La verdad no necesita maquillaje. Si a usted no le gusta, le incomoda, le agrede, etcétera, pregúntele al Señor y dile, papá, yo quiero conocer la verdad. Y si ese hombre está diciendo la verdad, quiero leerlo en tu palabra. Y si yo, Señor Dios, no tengo la verdad porque yo pensé que lo que escuché un día era verdad y la verdad no me cercioré, pues perdóname. Hoy voy a cambiar de mentalidad y hoy voy a escudriñar, estudiar y meterme en la Sagrada Escritura, porque no pretendo quedarme enano en la fe. ¿Saben lo que me refiero con eso? Que algunos ya preconcibieron algún tipo de doctrina y ahí se quedaron. Imagínense que usted tiene un problema legal. Y tiene un problema legal porque sufrió, un ciberfraude. Va con un abogado y le toca y le dice, ¿usted es abogado? Sí, quiero que me represente. Sí. Oiga, pues, ¿cuánto me va a cobrar? Tanto. ¿Cuál es su bronca? Sufrí un ciberdelito. Me hicieron un ciberfraude. Y entonces yo quiero que usted me ayude y me represente. Si ese hombre no sabe
¿Qué leyes hay al respecto? ¿Qué es eso de un ciberfraude? Si es que existe y cómo puede existir, ¿usted cree que lo puede representar? Y puede tener en su pared un título, y puede tener un diploma, y puede traer cargando una cédula. ¿Y qué? Si no es una persona actualizada, pues la verdad es que no le va a servir de mucho. Y se lo digo a usted con mucho respeto, si usted es líder, si usted es pastor, si usted tiene algún ministerio dentro de la iglesia, si usted no se actualiza, ¿sabe qué? Si usted no está al día en una comunión y en una revelación perfecta con el Señor, pues de mucho o de poco va a servir. ¿Sabe por qué? Porque los que le escuchan o los que están con usted se quedarán igual de chaparros que usted. El tamaño del crecimiento de una iglesia no depende del número. El tamaño del crecimiento de una iglesia depende del conocimiento de cada uno de los hombres y mujeres que se congregan ahí. Pero todavía más, el crecimiento y la madurez de una iglesia no depende de que los hermanos oren, ayunen, lean, se conecten a ver estos estudios. ¿Sabe de qué depende? Ajá, de su pastor, de su maestro, de su profeta, de su apóstol o de su evangelista. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios. Usted va a crecer tanto yo me ponga a estudiar y me ponga a tener una comunión con el Padre y esté estudiando y esté desmenuzando la bendita palabra. Eso dice la bendita palabra en el versículo 15, siguiendo la verdad en amor. ¿A usted no le gusta? Le amo. Se lo tengo que decir aunque le incomode. Habrá personas que me digan, este está loco. No me voy a ofender. Yo puedo decir claramente, lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, pues créalo. Y si no, por favor, investíguelo, escudriñelo, busque más, no se conforme. ¿Sabes? Creo firmemente que hay cristianos mediocres. ¿Usted es un cristiano mediocre? Me gusta mucho la palabra. Mediocre es como mediocre. Es decir, no está seguro, no tiene la certeza, es una persona que se ha quedado solamente con una pasadita o embarradita o no sé cómo decirlo. Usted no debe medio creer, usted debe de tener la certeza de qué, por qué y para qué. Pues es que la Biblia dice, ¿dónde dice? Lea el texto, lea el contexto, lea el libro, lea la Biblia. Así no será engañado por perversos que van a utilizar mañosamente la bendita palabra de Dios. Y luego dice que crezcamos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. No lo digo yo, si Jesús es la cabeza y yo soy parte de su cuerpo, pues yo soy santo, soy perfecto, tengo su sangre, todo lo que enseño lo dice aquí. Él es la cabeza, yo soy solamente el cuerpo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Si parte de la revelación del pan y del pan que el Eterno tiene para sus hijos es alimentarnos con la palabra, quiero que usted sepa con qué se está alimentando. Claro, si a usted nada más le gusta la comida rápida, pues bueno, échele. Imagínese comiendo hamburguesas, hot dogs, pizzas, maruchan, qué sé yo. Comida rápida, comida basura. ¿Sabe cómo se va a poner? Bofo, gordo, lleno de grasas saturadas, se le van a hacer triglicéridos, le puede dar un paro cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a morir. Usted va a morir. A lo mejor esto es un corte de carne así hermoso, precioso y dices, wow, esto sí es un banquetazo, esto sí es alimento sólido. Algunos al comerlo, yo sé que les incomoda y dicen, ay, ya me cayó pesado. ¿Sabes por qué? Porque estás acostumbrado a comer comida rápida, a comer solamente por encimita, a comer alimento de bebés, el Gerber, la lechita, las papillas, todo eso. Pero, amado hermano, la bendita palabra dice que tú y yo debemos crecer, crecer. Verso 16. Quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí.
Si usted conoce a alguien que no ha visto, ¿verdad?, en los estudios que se conecta, mándele un privado y dígale, oye, hermano, hermana, no estoy viendo que te conectes. No estoy viendo que le digas, aunque sea amén, o estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo. Usted tiene que animar a los otros hermanos, no yo. Como pastor te estoy poniendo el alimento y estoy cuidando que tengas un buen alimento. Ruego al Espíritu Santo de Dios que nos dé revelación, primero a mí, luego a ti, luego a nosotros y que no pare. Amén, aleluya. Pero usted también debe de cuidar a su prójimo. ¿Dónde está fulano? No le he visto conectarse. ¿Dónde está Mengano? Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? No veo más que unos cuantitos jóvenes poniéndole algún comentario en los estudios que estamos transmitiendo por vivo, ya sea a mediodía o a través de estos estudios. Amén. Te tengo que animar y te tengo que exhortar porque dice la Escritura que todo el cuerpo, bien concertado y bien unido. Imagínese nada más que fulano o fulana, que usted sabe quién es, que tiene 2 hijos, por ejemplo, no se ha conectado a ningún estudio o por lo menos no da una evidencia. Vamos a suponer que esta es mano. Imagínese que su mano no crece. Esta está bien, con una buena, y esta no. ¿Cómo se va a ver? Pues se va a ver mucho, se va a ver raro, se va a ver medio fenómeno. Perdóneme lo que estoy diciendo. Y no lo digo de manera despectiva, solamente estoy describiendo algo que no puede suceder. Usted debe de cuidar que todos los miembros, si usted es un líder, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está Mengano? A ver, Perengano, no te he visto conectarte. Eres parte de un ministerio, no estás creciendo. Yo ya estoy creciendo y no veo que tú crezcas. Imagínense que entonces una mano es más pequeña que la otra, o un pie más corto que el otro, o qué sé yo. Eso no está bien. Luego dice aquí que se ayudan mutuamente. No lo estoy inventando y no te estoy exhortando fuera de lugar. Aquí lo dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Si uno sirve la mesa, el otro se encarga. Oye, hermano, pues veo que está lastimadito de tu mano, no puedes cortar la carne, no hay bronca, mira, yo te la corto, te la doy en pequeñas porciones para que lo puedas digerir, pero come, come. Te lo digo a ti claramente, pastor. Te lo digo a ti claramente, líder de ministerio, diácono, anciano, qué sé yo. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Ay, bueno, pues gloria a Dios, yo no soy líder. Espérame tantito, espérame tantito. Cuando Caín mató a Abel, ¿no fue Dios el Eterno a buscar a Adán y decirle, oye Adán, ¿dónde están tus hijos? Oye Adán, ¿y Abel lo has visto? Claro que no. El Eterno y buen Dios fue con Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Aquel perverso dijo, ¿qué? ¿Yo soy guarda de mi hermano? Claro que sí. Y perdón por la palabra, no debí de haberla dicho. Pero ya la dije y ni modo. Si usted no se preocupa por su hermano, usted es un mal hijo. Claro que sí. Él es parte de mí, yo soy parte de él. No puedo decir amo a Cristo si no amo a mi prójimo. Estamos hablando de pan para los hijos, ¿no? Si usted es hijo, yo le pido que me aguante lo que le estoy diciendo porque lo estoy exhortando conforme a la bendita palabra de Dios. Y dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, hazlo y hazlo con excelencia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si él crece, yo crezco, dígalo. Piense en alguien que no ha visto conectado y dígalo, si ella no crece o si él no crece, yo no crezco. ¿Es responsabilidad de todos? Aleluya. Espero que lo estés comprendiendo. La palabra de Dios es hermosa, amados hermanos. Hablamos de liberación y estamos pensando como agarrar un aceite, sal y no sé qué tanto rollo hacen ya actualmente. Pues mira, aunque le vaciaras una redoma de aceite sobre la cabeza a alguien, no se le va a quitar lo ignorante y el diablo no dejará de engañarlo y de seducirlo para cometer pecado o para vivir en un estado de maldad. ¿Sabes qué va a lograr que esa persona sea liberada? La palabra de Dios, el conocimiento, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres. ¿Eres hermano mayor? ¿Eres un líder? ¿Eres un pastor? ¿Eres un ministro? ¿Eres un hermano mayor? Ve y ponle la porción de pan con tu hermano al cual no sabes ni qué onda ni dónde está.
Estamos viviendo tiempos terribles por la cuestión del encierro, por la pandemia que nos está azotando a todo el mundo. Pero eso no quita la responsabilidad de buscar a fulano, mengano y perengano. Me estoy explicando. Hay personas que solo se aparecen tal vez en los grupos que tenemos para decir, por favor, oren por fulano. Oye, sí voy a orar por fulano, pero ¿cómo estás tú? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo está tu hijo, tu hija? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Te estás conectando a los estudios? ¿Estás siguiendo la palabra? ¿Te sigues congregando aunque sea de esta manera virtual? Amados hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me preocupa no ser liberados de lo más urgente o de lo más primordial, la ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si Satanás roba, mata y destruye, yo no le tengo miedo a Satanás. Mi Dios es más grande que él. Le tengo miedo a la ignorancia. Y el único que puede derribar, destruir, aniquilar y desechar la ignorancia soy yo, en la mente y en el corazón de mi hermano o de mi hermana. Y te lo digo bien, y te lo digo de parte del Eterno. ¿Dónde está tu hermano? Hey, fulano, hey, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? El que tenga oídos, que oiga. Amén. Vamos a leer en la Sagrada Escritura cómo el Señor Jesucristo echaba fuera demonios. ¿Ese fue su ministerio? Claro que no. Jesús vino a establecer el reino. Jesús vino a hablar verdad, justicia. Jesús vino a cumplir toda la ley y los profetas. Jesús se sentaba en la sinagoga, se paraba en la plaza, se subía al monte, se embarcaba ahí para seguir predicando, se sentaba a la mesa, iba a un convivio, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Jesús predicaba, predicaba, predicaba y predicaba. Si en el camino salía alguien que pudiera tener un demonio, en la misericordia Jesús echaba fuera el demonio. Claro que sí, pero su tarea primordial, si usted quiere estar... Miren, de pronto una vez alguien me decía, pastor, hay que hacer el ministerio de liberación. En el fondo esa persona quería ser líder del ministerio de liberación. Y yo dije, ay Dios santo, pues ¿qué le parece que mejor pongamos un líder de oración, de intercesión, pero de liberación no estoy seguro? ¿Y sabe por qué? Porque esa persona que quiera ser líder de liberación es la persona que conoce perfectamente bien la palabra, que tiene una madurez, que es un maestro de la palabra, que es un discipulador. Él o ella puede ser un líder de liberación. De otra manera, pues que se libere a sí mismo. Quiere cortar los yugos de otros cuando es un ignorante, no tiene el conocimiento vasto de la bendita palabra. O ya no digamos el conocimiento vasto, muchas cosas son básicas y tampoco las conocemos. ¿Qué le parece? En el Nuevo Testamento vamos a ver que el Señor Jesucristo sí liberó a personas. Es que usted yo creo que ya está en contra de los ministerios de liberación. No, no, soy el primero. Por eso estoy enseñando y por eso estoy grabando aún para que otras personas, otros hermanos de diferentes países, de diferentes denominaciones me escuchen. Lo estoy cimentando en la bendita palabra. Es tiempo de crecer. Iglesia, es tiempo de crecer. Tengo un celo así grande en mi corazón de decir lo que tal vez otros hermanos lo saben, pero no se han atrevido a decirlo y mucho menos a grabarlo. Pero yo lo grabo y lo sustento. Y sustento mi palabra. Amén. Y no porque sea muy creído, ni todo lo sé, ¿eh? Por supuesto que no. Estoy estudiando todos los días. La Biblia dice que el Señor Jesucristo liberó. Pero lo primero que veo que Jesús liberó fue la falta del conocimiento de quién era el Padre. Por eso es que así empezamos este precioso estudio del pan para los hijos, ¿no es cierto? Que usted conozca primero quién es el Padre. Porque si usted no conoce al Padre, pues ¿cómo va a saber ser su hijo? O cómo poder agradarle, o cómo poder adoptar una actitud correcta que pueda sentirse satisfecho y orgulloso su padre de llamarle a usted su hijo. ¿Me estoy explicando? Aleluya. ¿Hay métodos para echar fuera demonios? No hay. Solamente veo una sola cosa que Jesús ejerció
y se llama autoridad. Pero ¿sabe qué te da la autoridad? Y casi que estoy concluyendo porque, ¿qué cree? Se nos acabó el tiempo. ¿Sabe cómo usted puede ejercer autoridad en el contexto bíblico? Viviendo bajo autoridad. Si usted no es una persona que vive bajo autoridad, no se atreva a hacer liberaciones. Número 1, quizás ni ocurran. Hay personas que conozco aún en algunos grupos que se van a un retiro y shalala, echan fuera demonios y ¿sabes qué? Ni ellos son libres. Son adúlteros, tienen adicciones. Imagínense, quieren sacar un demonio de una adicción teniendo ellos una adicción, porque a lo mejor ya no toma, pero ¿qué tal fuman? Esa persona que fuma puede echar fuera a un demonio que está atormentando en una adicción a otro. ¡Claro que no! Y claro que puede hacer changos y contorsionarse y vomitar y todo ese asunto, pero ¿qué cree? Te está engañando. Satanás es padre de mentira. ¿Por qué no tengo autoridad sobre un demonio que puede estar atormentando en adicción a otro? Porque a lo mejor yo mismo primero necesito ser liberado. Tal vez eres adicto al teléfono, tal vez eres adicto pues qué sé yo, a la comida, al cigarro. No te engañes, no te engañes. El que se engañe es Satanás. Los que somos hijos debemos de sujetarnos a la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Hay métodos para echar fuera? No. El que vive bajo autoridad ejerce autoridad, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sabe? Le quiero exhortar como creyente a que usted se sujete bajo una autoridad. Y no nos gusta estar sujetos bajo autoridad, pero Él mismo constituyó a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es que yo siento que es mi ministerio y por eso yo voy a esos retiros o a esos lugares o ando buscando las personas que están endemoniadas porque el Espíritu me lo revela y les echo fuera a los demonios. Ja, 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 ja y ja. Y más ja. Usted no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Si usted no vive bajo autoridad, usted no puede ejercer autoridad. Y eso mismo lo dijo Jesús. Yo aprendí obediencia. Es parte de la sujeción. Yo no vine a hacer lo que se me dio la gana, sino lo que mi Padre me dijo. Dije lo que Él me dijo que dijera y hice lo que Él me dijo que hiciera. Jesús vivía bajo autoridad y ejercía una tremenda autoridad. ¿Sabe por qué mucha gente no puede vivir bajo autoridad? Porque tienen una bronca atravesada con su padre biológico. Se lo digo así y con esto termino. Usted debe reflexionar y usted debe, de verdad, de corazón, ponerse a cuentas. Si debe perdonar, perdone. Si debe de pedir perdón, pida perdón. Mientras que usted no resuelva la bronca con su padre biológico, su relación con su Padre Celestial va a ser similar. Porque de esa manera es como sabe tratar a su padre. Y si usted, así como trata a su padre biológico, así es como piensa o tratará a su padre espiritual. Así de claro es esto. Le amo. Le digo todo esto en el amor de Cristo. Está sustentado en la Escritura. Mañana, si el eterno y buen Dios lo permite, en el siguiente tema, en la siguiente clase, estaré hablando de la armadura de Dios. El pan para los hijos. Para los hijos. Reconcíliese con su Padre, porque el Padre tiene un pan para usted. ¿Lo puede creer? Yo lo creo. Aleluya. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, todopoderoso y eterno, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están oyendo este estudio. Que seas tú, Espíritu Santo, trayendo revelación. Que podamos, Señor, conocer tu palabra. Que podamos vivir y sustentar nuestras vidas en tu palabra. Papá, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tu amor, Señor Dios, es inmenso. Gracias. Padre, permíteme tener sanidad en mi corazón en cuestión y en relación a mi padre biológico. Yo quiero aprender cómo poder relacionarme contigo y mientras que no resuelva lo primero, lo segundo es más complicado. Sé que estás aquí, sé que me tienes paciencia, sé que me amas, sé que me cuidas porque eres mi padre. A pesar de que yo no sepa cómo relacionarme contigo, yo sé que tú sí sabes cómo relacionarte conmigo como hijo. Un hijo que necesita ayuda, un hijo que necesita sanidad, un hijo que necesita liberación.
Pero yo quiero, amado Padre Celestial, sanar la relación con mi Padre biológico, aprender, Señor Dios, en lo posible relacionarme con Él, o una vez que yo he perdonado y sanado mi relación paternal, pueda aprender, y estoy en la disposición de aprender, paternidad, sujetándome a una autoridad, sea mi apóstol, sea mi profeta, sea mi evangelista, sea mi maestro o sea mi pastor. Tú estableciste ministerios para edificarme. Te ruego pues, precioso y buen Dios, enséñame a sujetarme en autoridad de un Padre para vivir en la autoridad y poder, Señor Dios, ejercer y aprovechar esta parte de la herencia que tú tienes para los hijos. Te amo, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y te bendigo en su nombre. En el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este tiempo, en este estudio. Vamos a continuar con el alimento para los hijos. Te mando un fuerte abrazo. Que el eterno y buen Dios te conceda gracia y paz. Hasta pronto.